Hablábamos, chicos, de las cifras del fin de semana que nos tienen que preocupar. Estábamos mirando antes de empezar una crónica que publica en El Observador donde toma la opinión de infectólogos. Sabio es uno de ellos, está ahí por ahí Medina también opinando. Y lo que dice Medina es, hay que tener en cuenta, no olvidemos que Medina es asesor del Ministerio de Salud, al Ministerio de Salud Pública y asesor también al GACH. Sí. Lo que dice Medina es que él publicó un mapa en el que aparecía Uruguay en zona naranja, y lo que pone es que para estar en zona roja el país debe sumar durante 2 semanas cerca de 125 casos diarios y tener una positividad mayor al 4% del total de los hisopados realizados. Esto, a como vienen los casos, parece probable, ¿no? Muy tranquilo. Lo cumplimos con creces. Sí. En 6 meses, Claudia María, tardamos 6 meses en llegar a los 100. Para pasar de los 100 a los 200 en 4 días. Para que usted lo vea, ¿no? Lo que es lo exponencial de esto, ¿no? Es un bollo. Vamos a ver qué cifras se dan hoy de balance el SINAI a última hora del día, pero ya, como decíamos, venimos con 2 días que se repiten casos por encima de los 200, y bueno, y que el gobierno, las señales que dice, bueno, estamos preparando una campaña de concientización para las fiestas y para todo el verano. Bueno, se esperan algunos protocolos, algunas recomendaciones. Sí, el problema es que nosotros, a diferencia de Europa, ellos tienen el verano separado de las fiestas. Nosotros tenemos todo enganchado, o sea, fiestas y verano todos juntos. Claro, o sea, que es un problema. Yo leí ayer a alguien en Twitter que me pareció súper inteligente, porque a veces no caemos en esto, que estos casos de hoy son de hace 15 días. O sea, estamos a tiempo todavía de reaccionar, ¿no? Lo que hagamos hoy es la inversión hacia los días que vienen, hacia las semanas que vienen, que justamente nos va a encontrar a fin de año. Ayer viendo el Parque Rodó, Claudia. Exacto, sí. Escúchame, no hay conciencia de nada. De nada. No sabe. Ayer el Parque Rodó era un hormiguero. La pregunta es que si hay que seguir con la libertad responsable o hasta altura yo diría irresponsable. Esa es es la bisagra. Sí, eso es puede ser una buena pregunta para la doctora Gabriela Ormaechea, que es coordinadora del grupo asesor del GACH en lo que hace a adultos mayores. Con ella vamos a hablar del impacto de la pandemia en la tercera edad. Ya la tenemos vía Zoom, así que la vamos a empezar a saludar a Gabriela. Agregando este dato que, como decía recién en El Observador, también le consultan a Sabio, y Sabio lo que dice que esta tendencia de aumento de casos de coronavirus, que ya lleva algunas semanas, difícilmente se pueda revertir, ¿no? Y advierte precisamente sobre el peligro al que nos enfrentamos. Gabriela, ¿cómo está trabajando el grupo asesor? Ya sabemos que se va a lanzar una campaña, que se van a hacer recomendaciones para lo que es el verano seguro, pero en materia de protocolos y ya también mirando al adulto mayor, que de algún modo va a tener una movilidad distinta en estas fiestas, ¿cómo se viene trabajando y cuándo va a estar ese protocolo que se está reclamando? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día para todos. Nosotros venimos trabajando, el grupo que yo coordino es el grupo de los adultos, y dentro de ellos los adultos mayores. Hemos trabajado ya en relación al adulto mayor en 2 informes, uno que fue al inicio con el tema de los residenciales, y el otro que sacamos hace poco fue el de salud mental. Ahora el objetivo, y estamos focalizados en lo que tiene que ver el manejo en las fiestas, y bueno, la vuelta que ha dado la pandemia, que bueno, que bien decían ustedes, con este aumento de los casos, nos ha en cierta forma llevado a hacer un parate y rever un poco las recomendaciones y ver la necesidad de reformularlas o por lo menos discutirlas. Claro, no es lo mismo la realidad al principio en marzo que ahora. Claro, entonces lo que va a pasar es que el Ministerio de Salud Pública va a reformular esas recomendaciones, esos protocolos que se hicieron para los residenciales al inicio de la pandemia, donde de repente ni siquiera se recomendaba a los adultos salir a espacios abiertos, simplemente lo que se les pedía era que se quedaran allí en una suerte de cautiverio. Eso claramente va entonces a cambiar, ¿no?, en estos próximos días. Te voy a hacer una pequeña apreciación. El GACH, siempre decimos lo mismo, nosotros recomendamos, no protocolizamos,
subimos las recomendaciones al ministerio y el ministerio las toma o las reformula y es el ministerio el que hace el protocolo. Nosotros en este momento estamos trabajando en estas 2 semanas con la Sociedad Uruguaya de Geriatría, que evidentemente ve con mucha preocupación lo que está pasando hoy en los residenciales. Me refiero a los residenciales porque, bueno, el adulto mayor deberíamos ponerlo según el contexto, ¿no? O sea, tenés el adulto que vive en su casa, con su familia, que es un adulto mayor sano, y después tenés el adulto en la situación de residencial, que también tenés una gran heterogeneidad de pacientes. Está el adulto en un residencial que puede estar sano y el adulto en un residencial que tiene ciertas patologías, comorbilidades que lo hacen más vulnerable y más frágil. Y además eso en el contexto de un residencial, o sea, pacientes que están confinados en un lugar cerrado. O sea, pacientes más frágiles, más vulnerables y confinados. Eso le da a ese adulto mayor un riesgo más alto. O sea, al inicio de la pandemia la actitud fue, bueno, confinémonos, que se aleje de la familia, de los contactos, o sea, alejarse de la familia me refiero a lo presencial, lógicamente. El tiempo ha hecho que, bueno, esta pandemia se ha prolongado demasiado, por lo menos lo que nosotros pensamos a un inicio cuando se tomaron las medidas, y ahora nos vino ese coletazo de la consecuencia indirecta del COVID, que fue, en cierta forma, dejar un poco de lado las comorbilidades u otras enfermedades que tiene una persona, y por otro lado todo lo psicoemocional. En ese sentido, bueno, la idea era volver a desescalar o empezar a desescalar, siempre considerando que el adulto en el residencial iba a ser el último en desescalar. Claro. El tema es que ahora el escenario es otro. O sea, si uno mira los casos, estamos más que en marzo, entonces puede llegar a ser medio incongruente tomar una conducta muy dura en marzo y aflojarla en este momento. Es muy fino, claro. Por un lado tenemos la consecuencia en esa cansancio y esa afección psicoemocional que estamos todos, imagínense más ese adulto en un residencial, y por otro lado el aumento de casos y el riesgo en esta población, que es la que tiene mayor mortalidad. Y en el caso de aquellos adultos mayores que por ahí tienen más la libertad, ¿no?, de elegir si quedarse en sus casas o realizar estas actividades quizá al aire libre, ¿cuál es el consejo que se da a ellos y a las familias? A mí me ha pasado, por ejemplo, en mi edificio que me llamaran para pedirme consejo, tú que sos más joven, ¿qué tengo que hacer? Yo me quiero cuidar porque soy mayor. ¿Cuáles son las recomendaciones para aquellos que sí tienen la posibilidad de optar hacer actividad o quedarse más tranquila achicando en casa? Bueno, por eso es importante ver de qué adulto mayor estamos hablando. Si tú me decís el adulto mayor que es tu vecino, que es una persona que vive, que es autoválida, que toda su vida se manejó solo, o que vive con su familia, que está continentado, a ese adulto mayor yo creo que hay que sacarle el miedo, y hay que sugerirle que con las medidas adecuadas pueda salir con los recaudos del caso, ¿no?, a lugares al aire libre, donde no circule mucha gente, con tapaboca, que eso es, al contrario, es beneficioso. Claro. Que no le tenga miedo a eso, porque la posibilidad de un contagio en esa situación es muy baja. Ese adulto mayor yo creo que hay que sacarle el miedo. Bien. Gabriela, buen día. Todo adulto mayor que obviamente salga de un residencial circunstancialmente por las fiestas, obviamente al volver debe devolver con un hisopado negativo, ¿no?, y a costo de la familia. Bueno, eso es uno de los temas que estamos discutiendo y que vamos a hacer las recomendaciones. Yo lo único que le puedo decir es a título personal, porque esto no es del grupo, pero lo que tú planteás tiene sentido, ¿no?
es lógico. Yo no sé si a costo de la familia o no a costo de la familia, eso sería cuestión de ver, pero yo, como Gabriela Ormaechea, creo que hay que tener cuidado porque yo me pongo en el contexto hija, que tengo una madre en un residencial, y si a mi madre la saco del residencial y la llevo a una reunión de familia, va a ser muy difícil que cuando digan Feliz Navidad uno no se tiente a darle un abrazo, un beso, y eso están mis sobrinos, las parejas, mis hermanos, o sea, gente joven que probablemente pueda ser asintomática y como uno le dice, no abraces a tu abuelo. Yo qué sé, es complejo, ¿no? Y por ahí vamos a ver las recomendaciones. Hay que ser muy cauto. Los números son distintos. Lamentablemente el crecimiento se está haciendo bastante exponencial. Montevideo está en rojo y que creo que esto se tiene que ir hablando día a día, pero no creo que de acá al 24 de diciembre las cosas cambien mucho. Entonces, sí, yo creo que si uno saca a un anciano que está en un residencial, tiene que ser responsable la familia y el residencial de recibirlo sin el riesgo de que contagie a otros ancianos que están, como dijimos antes, confinados, todos juntos, ¿no? Doctora, saliendo un poco de los adultos mayores y yendo a los adultos en general, hemos visto en los últimos días, bueno, el fallecimiento de una persona de 50 años, personas de 30, 30 y algo ya en situación más complicada de internación. ¿A qué responde esta realidad? Bueno, eso es otro de los informes que nos pidieron al Grupo GACH, el COVID en la gente joven. Se hizo un informe que me parece que prontamente va a estar subido en la página. La realidad es que la mayoría de los nuevos casos, por lo menos de lo que se sabe de cifras de trabajo, por ejemplo, en Estados Unidos, se están dando en gente joven. Y que es lógico, porque es el que sale más, el que se junta más. Entonces, si bien es cierto que el COVID en la gente joven se da con menos frecuencia y con menos severidad, a ser mayor el número de pacientes jóvenes infectados, vamos a agarrar más pacientes que tengan cuadros severos. ¿Me explico? Y eso es lo que se está viendo. El tener menos riesgo no es riesgo cero en el joven. El joven puede presentar cuadros de mucha hiperinflamación y cuadros de dificultad respiratoria, para ser clara, severos, y puede tener, incluso no se sabe qué consecuencias pueden quedar o qué secuelas pueden quedar de estos cuadros a nivel respiratorio, a nivel neurológico, a nivel cardíaco. Entonces, yo siempre digo, los jóvenes se tienen que cuidar no solamente por cuidar al abuelo, sino por ellos. Claro, porque antes el mensaje, incluso hasta comunicativo, ¿no? Y entre la ciudadanía en general, era ese, bueno, sos joven, a vos no te va a pegar tan fuerte, pero hacelo por tu abuelo. Y hoy vemos que está cambiando esa realidad y habría que cambiar también el mensaje, justamente para concientizar. Quería consultarte, ¿estos jóvenes que están en internación, tienen patologías asociadas? El joven con patología asociada tiene más riesgo. Por ejemplo, la obesidad es un riesgo, aumenta casi por 4 el riesgo de padecer COVID y de que realmente sea una enfermedad más severa. Y evidentemente si el joven es hipertenso o diabético con alguna otra comorbilidad, aumenta el riesgo. Ahora, el joven sano, el riesgo no es cero y se tiene que cuidar por él, como decís tú. Se tiene que cuidar por él, no solo por el abuelo, por el familiar mayor. Se tiene que cuidar por él. Doctora, muchísimas gracias. Nos quedamos con esto del desescalar, contemplando la salud mental también del adulto mayor, ¿no? Es el riesgo sanitario versus el riesgo
de la salud mental, tema que vamos a estar abordando seguramente en las próximas horas, pero alguna decisión seguramente se va a sugerir en ese respecto, así que estamos aguardando cuál sea en definitiva lo que establezca el Ministerio de Salud Pública. Muchísimas gracias, que tenga buen día, doctora. Muchas gracias a ustedes. Saludos para todos. Gracias. Ahí está. Bueno, la verdad es que este es todo un tema, porque Hoy... además también esta decisión se está tomando en los próximos días en función de cómo se sigan sosteniendo los casos, porque si los casos siguen, como decíamos recién, y no bajan, esto no va a cambiar solamente este protocolo, va a cambiar todos los protocolos, claro, no solo los que están enfocados al adulto mayor, ¿no? El tema de los jóvenes es importante. Hoy que es el Día Internacional del Influencer, sí. Mirá. Estaría bueno que apareciera es hoy, es insólito, ¿no? Y después otra cosa cortita, el tema de las cuarentenas es una risa, ¿no? O sea, ayer justamente hablando con un amigo, hay una forma muy sencilla y barata de controlar la cuarentena, que es con una pulserita y con un GPS. O sea, vos entras en cuarentena, te da una pulserita que tiene un chip que controla, una vez que terminaste la cuarentena, entregás la pulserita y se controla allí si estuviste en tu casa. Pero ¿la falta de cumplimiento de cuarentenas es realmente el problema? Pero la gente yo creo que el problema es la no concientización. Sí, la gente que se de afuera. Claro. Es una declaración jurada que la haces. Porque te pongo un ejemplo. La gente, por ejemplo, que viene de Brasil, en Brasil no hacen la mitad de los controles que hacen en el Uruguay, ¿no? Vos cuando regresás a Brasil no te hacen hacer ningún tipo de cuarentena ni te vuelven a pedir ningún hisopado. Entonces, los que vienen de Brasil muchas veces, gente que ha venido de Brasil, a veces las controlan, a veces no las controlan, y son gente que de repente no se repite el hisopado. Exactamente. Yo entiendo, pero yendo a la globalidad y al ataque del problema, me planteo y pregunto, ¿es realmente ese el grueso del problema? Es un foco. ¿O también un cambio en el mensaje y una severidad en el mensaje? Ya la academia lo son está... las dos cosas, ¿no? Gran parte de la academia lo está exigiendo. Leía en Twitter al director del Instituto Pasteur que decía, lamentablemente creo que llegó el momento de cerrar algunas actividades no esenciales para bajar los contagios antes de que tengamos que cerrar todo. Pero por alguna razón uno también tiene hasta cierto punto confiar en la estrategia del GACH, ¿no? Que lo han hecho muy bien desde el comienzo de la pandemia. Son quienes asesoran al gobierno y el gobierno en función de ese asesoramiento toma las decisiones. Nos creímos que éramos los campeones del mundo. Sí. No es por no confiar en la estrategia. El GACH pide que la gente se quede en casa y la gente no se queda en casa. O sea, la gente escucha al GACH, confía en el GACH, pero en realidad después toma decisiones incorrectas. Hay que seguir apostando en la libertad responsable. Yo creo que esa es la gran pregunta. Bueno, claro. O hay que alguna pelillita dar la vuelta y apretar un poquitito. Hoy en la mañana escuchaba en la radio que quizá el pueblo uruguayo se metió en el cuento del pastor mentiroso, no literalmente, pero nos dijeron va a venir. Sí. Vimos que no pasaba nada y ahí la gente dijo, bueno, no pasa nada y chao. Y en el camino camiseteamos como somos uruguayos. Claro, seguro, y el famoso modelo uruguayo, que ahora se nos está yendo por el tacho, el famoso modelo uruguayo. Ahora, también uno podría pensar en una cuarentena restrictiva puntual para las fiestas, ponele, ¿no? Que sea una cuarentena transitoria mientras dan estas concentraciones familiares que a veces son inevitables, porque lo que están diciendo, bueno, que no sean más de 10 personas, ¿está? Claro, pero en realidad son ponerle que 4 días, ¿no? 24, 25, por eso. 4 días. Pero si después vos vas al Parque Rodó, como decía Martín, o vas al club y te contagiás y no se respeta el protocolo y no te cuidas, en realidad esos 4 días... Sabio, por ejemplo, recomendaba en Telenoche el sábado que era momento de cortar con las actividades deportivas, por ejemplo. Claro. Lo que entendía que era... No son cualquier 4 días, ¿no? Son 4 días de mucha Claro, llegada de gente, ¿Qué cambio tenés planeado vos de hacer algo distinto de lo que hiciste en las fiestas pasadas? ¿Hay alguien que en la cabeza, en su casa, te piensa, no, estas fiestas las voy a hacer distintas? Sí, más núcleo familiar y no tanto con los tíos, con los abuelos. Sí, bueno, pero pero nadie se entera en realidad. ¿Quién se va a enterar si yo en mi casa somos 20, 5 u 8? Pero qué difícil ahí el tema también de los adultos mayores, ¿no? Porque tener que realizar hisopados también es un tema económico y sacar del bolsillo, y hay quienes no pueden hacerlo. Entonces, allí, por más que se tengan las restricciones y diga, bueno, somos nosotros 4 con la abuela, capaz que no puedo pagar el hisopado y realmente la abuela no va a pasar con nosotros. Un poco lo que preguntaba Maggie, ¿no? ¿De dónde viene la responsabilidad? Yo creo que es multicausal. Si es un testeo, 60% de las empresas no están cumpliendo con los protocolos. Por eso. 6 de cada 10 no cumplen con los protocolos. Claro, por eso el mensaje de los extranjeros complican. Sí, claro que obvio, no digo que no, y sí, por supuesto es un problema quien no cumple la cuarentena, pero es realmente el extranjero, la frontera, como en algún momento pensamos, el problema real. ¿Están por terminar las clases? Es una multiplicidad de factores. Claro, ahora estamos confirmando que hay un foco en el Colegio del Prado, 33 son alumnos, la mayoría asintomáticos, pero esta es una situación... San Pablo. El San Pablo, es una situación que se suma
a la cantidad de casos. Primaria, sí, quinto año de primaria. Quinto año de primaria. Mayoritariamente están en Montevideo y Canelones. Después, en el resto del país, estos 200 casos de ayer se reparten de a 4, de a 5. Por eso te digo, de a 7, Maldonado ¿no? ya no es el problema que era ya en no un es, momento, pero lo puede llegar a hacer de vuelta. Esto va y viene, sí, ¿viste? por supuesto. O sea, de una vez por todas el gobierno tiene que dar un mensaje claro. Sabemos que están preparando anuncios, que se van a publicar, pero bueno, queremos ver un poquitito a ver qué hacemos todos como sociedad. Que si los anuncios también, ¿no? van solamente por las exhortaciones, ya hay exhortaciones, llevamos 9 meses. Bueno, por ¿no? eso. Otro tipo de anuncio, Bueno, no ¿no? sé. Para una decisión, era lo que decíamos recién antes de empezar, ¿no? El costo político lo va a tener siempre el gobierno, ya sea para un lado o para el otro, ¿no? Ya sea si decide seguir así, como si decide aplicar medidas un poquito más restrictivas. El costo está, bueno, pero son costos que a corto y mediano plazo son a veces necesarios y forman parte de la responsabilidad de gobernar, ¿no?